Sí, no se oye, ¿no? Bueno, si no se oye, chillo más y ya está. Y me pongo... Ah, vale. ¿Ahora se oye mejor? Vale, qué bien. Bueno, pues estoy contento de estar... Siempre, ya lo sabéis, no es una frase hecha, estoy contento de estar con vosotros. Estoy contento de ver caras que no conozco y me alegra mucho. Estaré encantado de saludaros cuando acabemos y de tener un ratito para compartir, si queréis, algo de lo que vamos a decir en esta mañana. Sí que es verdad que he traído estos papelitos. Isaac ha dicho que para que los niños puedan pintar y hay un crucigrama de algo de lo que vamos a decir. Pero hay una parte al final que va con vosotros, con los papás, ¿vale? Hay un trabajito para los que queráis tener un devocional en casa, pues poder reflexionar con vuestros hijos de aquello que vamos a comentar esta mañana y que el Señor seguro que nos va a decir cosas como me las ha dicho a mí, y espero poder compartirlo y saber compartirlo con vosotros para que pues podamos todos beneficiarnos de la palabra de Dios esta mañana. No voy a leer ningún texto bíblico porque, sí que lo iremos leyendo durante la reflexión, pero es que es un texto muy conocido, lo que vamos a tocar esta mañana. ¿Alguien ha oído hablar en su vida de los 10 mandamientos? ¿A que sí? Habréis visto películas, habréis escuchado. Así que vamos a hablar de eso, de los 10 mandamientos. Y como que no voy a leer el texto, voy a pedir a César que ponga en marcha esto, porque vamos a ver, una cortita película infantil para situarnos en la escena. Moisés y los 10 mandamientos. Los israelitas llegaron al monte Sinaí, La pasamos poco a poco para que se quede bien en la cabeza, ¿eh? No os creáis que falla, ¿eh? No os creáis que falla, ¿eh? Moisés y los 10 mandamientos. Los israelitas llegaron al monte Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Todos ellos acamparon frente a una enorme montaña. Moisés sabía que Dios quería encontrarse con él allí, así que subió. Cuando vino la mañana del tercer día, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte Sinaí. Dios habló y dio a conocer los mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios. Yo te saqué de Egipto, el país donde eran esclavos. No tengan otros dioses además de mí, ni te inclinarás a ellas. Bla 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 bla. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Yo soy el Señor. No tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Trabajarás 6 días. Haz en ello todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día será un día de reposo para honrar a Dios. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No tomes nada de lo que sea suyo. No mentirás. No digan cosas falsas. Y no codiciarás nada de tu prójimo. Dios le explicó detalladamente los mandamientos y le entregó 2 tablas de piedra
donde Dios mismo había escrito las leyes en esas tablas. Moisés. Ya está. Ahora no se ha parado, ahora es que se había acabado, ¿eh? Bueno, ¿a que reconocéis la historia? La sabéis, ¿verdad? La mayoría de personas, creyentes o no creyentes, han escuchado por lo menos alguna vez hablar de los 10 mandamientos. No podemos hablar de todos ellos. Hoy, en realidad, el sermón, si le das a César, no sé si va a pasar. Si no, tendremos que empezar en la siguiente diapositiva, ¿vale? La verdad es que la reflexión de esta mañana la he titulado «Solo Dios debe ser adorado», porque vamos a hablar de los 4 primeros mandamientos. La verdad es que me gustaría, como he dicho al principio, me gustaría poder transmitiros lo que en esta ocasión me ha llevado la reflexión de estos versículos, de estos capítulos. Hay una frase que habitualmente no consideramos dentro de los 10 mandamientos, que la consideramos como un preámbulo, que es esta que hay aquí, pero que, a mi modo de ver, encierra de una manera magistral el concepto que Dios quiere transmitir cuando va a presentar esos mandamientos a continuación. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Este es el marco en el que Dios va a encerrar todo lo que va a decir a partir de este momento. Porque los 10 mandamientos, lo que conocemos como los 10 mandamientos, en realidad nos muestran a un Dios que ha liberado a su pueblo. Hacía muy poco tiempo, como hemos visto, no sé si se ha oído bien, pero hacía unos 3 meses que Israel había salido de Egipto. Dios había sacado a su pueblo de Egipto, lo había libertado de una esclavitud que había durado mucho tiempo, que los había oprimido durante mucho tiempo. Y lo que Dios pretende cuando entrega esos 10 mandamientos a su pueblo es precisamente que no vuelvan a caer en esclavitud. No sé si este concepto alguna vez nos ha pasado por la cabeza. Más que unas normas de vida, que lo son, más que una forma de actuar, que lo es la clave que Dios pone a disposición de su pueblo para que nunca más vuelvan a ser esclavos, para que nunca más vuelvan a depender de nada. Por lo tanto, estos mandamientos que Dios da a su pueblo tienen que ver realmente con la relación entre el hombre, con el ser humano. Cuando digo hombre, hablo de hombre y de mujer, del ser humano con Dios. Sí que es verdad que nos enseña cuál es esa relación, nos enseña cuál es la relación que debemos mantener con nuestro prójimo, pero básicamente lo que nos hace es entender cuál es nuestra posición en relación a la libertad que Dios nos ha dado. ¿Seguimos siendo libres? ¿Seguimos viviendo en la libertad que Dios ha ganado para nosotros? En este caso, continuaban siendo libres en relación a la libertad que Dios había ganado para ellos, o se esclavizaban de nuevo a diferentes cuestiones. Al final, Jesús enseñó a sus discípulos y a las personas que le escuchaban que los mandamientos se reducían a un concepto muy sencillo: ama a Dios y ama a tu prójimo. Eso es lo que Jesús nos enseñó de los 10 mandamientos. Recordaréis el texto, ¿no? El primer mandamiento es amarás a tu Dios sobre todas las cosas, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, el cumplimiento de los mandamientos, la obediencia a esos mandamientos que Dios pone a disposición de su pueblo, lo que hace es demostrar el agradecimiento del pueblo de Israel, nuestro propio agradecimiento a algo que Dios ya ha hecho, y es obtener nuestra libertad. Así que fijaros si es importante este concepto de que sepamos que quien nos va a decir esto, quien nos va a presentar estas ordenanzas, por llamarlas de alguna manera, es aquel que nos ha hecho libres y que no quiere que volvamos a ser esclavos.
Fijaros en el capítulo 3, bueno, no sé si tenéis vuestras Biblias o vuestros dispositivos electrónicos, si no yo os leo. Fijaros en el capítulo 3, en el versículo 7, podemos leer, estoy leyendo un momento de la conversación de Dios con Moisés cuando le va a enviar a Egipto. Él le dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. Fijaros, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Todo lo que Dios va a hacer a partir de este momento, con relación a su pueblo, es para hacerlos libres y mantenerlos libres. Así que os propongo este marco de reflexión, os propongo este marco de interpretación de todo lo que vamos a ver a partir de ahora, porque es muy importante que lo veamos de esta manera. El primer mandamiento con el que nos encontramos, si puedes pasar la diapositiva, el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el versículo 3, del texto que encierran en la Biblia los 10 mandamientos. Por si los queréis leer en casa, Éxodo es el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 20, los primeros versículos. Hoy vamos a dedicarnos a los 11 primeros, aunque son un poquito más largos porque alcanzan hasta los 10. Como he dicho, vamos a hablar solo de los 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El objetivo de Dios, tened en cuenta lo que hemos dicho hasta ahora, el objetivo de Dios es que el pueblo entienda que Él es el centro, que Él es el centro de la vida, que Él es el centro de la adoración, solo Dios debe ser adorado, que Él es el centro del pensamiento, que no hay nada fuera de Él. Y claro, para nosotros que vivimos en una sociedad europea, occidental, que hemos crecido, aunque nuestra sociedad hoy en día se empiece a olvidar de Dios, o ya haga tiempo que se está olvidando de Dios, sí que es verdad que en nuestra Europa seguimos teniendo una cultura cristiana, ¿no? Y cada vez menos, pero tenemos esta cultura cristiana, hemos oído hablar de los 10 mandamientos, conocemos a Dios, y se nos hace extraño esto de tener dioses ajenos delante de Él. Pero la verdad es que aquel pueblo que salía de Egipto, que hacía 3 meses que había salido de Egipto, llevaba 400 años conviviendo en una sociedad con un montón de dioses. Al principio del culto de hoy, Isaac hablaba de lo que la gente puede decidir como forma de adoración, el sol, la luna, lo que sea que en cada corazón haya. El pueblo de Israel salía de 400 años de convivir en una cultura en la que se adoraba al sol, a la muerte, a la vida, al río Nilo, a todo lo que se pusiese por en medio. Se calcula que tenían más de 40 dioses en Egipto. Así que tiene sentido que Dios coja a su pueblo y le diga, mira, olvídate de eso, olvídate de lo que has vivido hasta este momento. A partir de ahora tienes que entender que no quiero ningún Dios delante de mí, que no hay ningún Dios que se me pueda comparar. De hecho, salían de Egipto, pero se iban a Canaán, donde habían pueblos también que convivían con multitud de dioses. Era muy importante que aquel pueblo entendiese, escucha, que si quería continuar siendo libre, tenía que olvidarse de otros dioses. Porque otros dioses, ¿sabéis lo que significaba? Otra dependencia. Tener otros dioses que no fuesen Dios le representaba al pueblo de Israel depender de sacrificios, de una forma de vida especial, de vivir aplacando la ira de los dioses, que es lo que hacían la mayoría de las religiones en aquel momento, aplacar la ira de los dioses. Y Dios dice, quiero que sigas siendo libre y que no te esclavices a todas estas cosas. Dios reclama exclusividad, pero no lo hace desde una óptica egoísta o egocéntrica, sino que lo hace desde una óptica de amor hacia aquellos a los que ha liberado. Quiero que sigas siendo libre. Claro, volvemos a la reflexión de antes, ¿no? Bueno, ¿y esto cómo encaja en nuestra vida y en nuestra sociedad, que no tenemos dioses palpables que podamos ver?
Pues bueno, creo que no es difícil, para nadie en esta mañana no va a ser difícil pensar en cosas que ocupan el lugar que le corresponde a Dios. Podemos hablar de multitud de cosas, pero por ejemplo podríamos hablar del éxito en la vida al nivel que lo quieras poner, al nivel que lo quieras poner. No hablo solo de éxito profesional, puedo hablar de éxito en la familia, en los estudios, entre tus amigos, el éxito en general. El éxito, si ese es tu objetivo, si eso es lo que hay en tu cabeza, resulta que el éxito se está convirtiendo en un Dios ajeno que está ocupando el lugar que le corresponde a Dios. ¿Por qué? Porque te requiere tiempo, te requiere esfuerzo, te requiere sacrificios, y eso es lo que Dios quiere evitarnos a cada uno de nosotros. Dios quiere que seamos libres de todo eso, que podamos vivir con la libertad que Él ha ganado para cada uno de nosotros. El éxito, las posesiones, ¿qué diremos de las posesiones? ¿Cuánta gente trabaja de sol a sol por la necesidad, evidentemente, pero cuántos hacen un esfuerzo excepcional para poder conseguir un poquito más de lo que tienen? Y ese esfuerzo hace que pierda tiempo de sus relaciones familiares, de sus relaciones espirituales, de muchas otras cosas. Dios quiere preservar a su pueblo de cualquier cosa que de alguna manera ocupe el lugar que solo le corresponde a Dios. Y en tercer lugar, el respeto al único Dios verdadero, hace que el pueblo pueda mantener su identidad. Estoy hablando de aquel pueblo, de aquel pueblo que había salido de Egipto. Aquel pueblo que había salido de Egipto tenía como identidad la adoración de un solo Dios. Era conocido entre los países de alrededor, entre los pueblos de alrededor, porque esa era una característica que le marcaba. Es el pueblo que alaba y que adora solo a Dios, solo a Yahvé. De esta misma manera, cada uno de nosotros, respetando este primer mandamiento, porque eso es lo que Dios quiere, mantenemos nuestra identidad como pueblo. Los que hemos aceptado la salvación de Dios, los que hemos entendido que hemos sido liberados y que por lo tanto hemos pasado a formar parte de un pueblo nuevo, también entendemos que hemos entrado a formar parte de la familia de Dios. Somos hijos de Dios, hermanos entre nosotros y dependientes de Dios. Y mirad, una cosa que seguramente se va a entender muy fácilmente, porque esta es una palabra que hoy en día se entiende bastante bien. Tenemos el ADN de Dios. Esto hace años no se podía decir porque no sabíamos lo que significaba, pero ahora sabemos que eso significa que tenemos características que forman parte de Dios, que Dios nos ha transmitido. Y cuando somos capaces de interiorizar esa fidelidad, esa exclusividad de Dios, entonces nos damos cuenta de que tenemos unas características especiales delante de una sociedad que ha perdido cualquier indicador de valores prioritarios. Hoy en día todo vale, pero el pueblo de Dios se identifica porque no tiene dioses ajenos y porque mantiene o quiere mantener su relación estrecha y su obediencia a Dios. Así que fijaros cómo este primer mandamiento nos habla de esa exclusividad que Dios quiere, no tanto porque Él quiere ser el único, que también, sino para que tú y yo podamos mantener la libertad que Él ganó para cada uno de nosotros. Vivir el diseño de Dios nos da personalidad como pueblo y como individuos. El segundo mandamiento, claro, el segundo mandamiento es este que dice, no te harás imagen, dice el versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Bueno, de hecho, si no tengo dioses ajenos, ya este ya no hace falta que lo considere, porque si no tengo ningún dios ajeno, no voy a tener ese tipo de dioses. Pero es que Dios conocía de qué manera su pueblo podía perder la libertad que había ganado también en estas circunstancias.
cómo nosotros podemos perder la libertad que Él ganó para nosotros por estas circunstancias. Fijaros, en realidad el objetivo de este mandamiento es enseñarnos a desechar cualquier cosa, escucha bien, cualquier cosa que intente limitar a Dios, condicionar a Dios o darnos una imagen de Dios. Mirad, el pueblo de Israel, esto le costó mucho entenderlo, le costó muchísimo entenderlo. Recuerdo lo que decía antes, salían de 400 años de convivir con deidades, iban a una tierra que convivía con deidades, pero en realidad ellos debían de entender que aquello a lo que estaban acostumbrados, no había nada que pudiese contener a Dios. Mirad, de hecho, años más tarde, cuando Salomón construyó el templo, cuando hizo la fiesta de dedicación del templo que había construido, se preguntó en su oración, ¿pero es posible que un Dios que no cabe en el universo? Él decía, sus palabras eran, al que no le puede contener el cielo de los cielos de los cielos. ¿Es posible que ese Dios incontenible pueda vivir en una casa humana? Y la respuesta era evidente, no. No hay nada que pueda contener a Dios. Pero decía que al pueblo de Israel esto le costó mucho de entender. Mientras Dios estaba dando estos mandamientos a Moisés en la montaña, en ese mismo momento el pueblo se había corrompido y ¿sabéis qué estaba haciendo? Estaba construyendo un becerro de oro. Pero no nos confundamos, no estaban construyendo un becerro de oro para adorar a un Dios ajeno. Ese no era su objetivo. Fijaros, si nos vamos al capítulo 32 de este mismo libro de Éxodo, 32, versículos 4 y 5, escuchad porque esto es interesantísimo. Y él los tomó de las manos de ellos, Aarón toma, os pongo un poco en situación, Aarón pide al pueblo que le den zarcillos de oro, que le den todo el oro que tengan para poder construir ese becerro de oro que el pueblo ha pedido, y dice que él lo tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición, y entonces dijeron, atentos a la frase, es espectacular. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Israel no estaba intentando crearse un nuevo Dios. Israel lo que estaba intentando es dar forma, necesitaba ver al Dios que les había sacado de Egipto. Eso mismo pasó muchísimos años después. Cuando los dos reinos, Israel y Judá, se separaron, el rey del norte, Jeroboam, construyó un santuario para que el pueblo no bajase a adorar a Jerusalén. ¿Y sabéis qué hizo? Construyó 2 becerros de oro y los puso a las puertas de aquel nuevo santuario que había levantado. ¿Y sabéis cuál fue su frase? Esta misma: ahí tienes a los dioses que te rescataron de Egipto. Así que el objetivo de este pueblo, que no entendió esto completamente, lo que hacía era intentar dar una forma visible al Dios que les había liberado. Nada ni nadie puede contener a Dios. Dios es superior a cualquier cosa que nos podamos imaginar. Es diferente a cualquier cosa que nos podamos imaginar. Y yo ya sé que ninguno de nosotros se construye un becerro de oro. Lo sé. Sé que ninguno de nosotros seguramente tiene una figura que considere que es Dios para adorarle. Pero déjame preguntarte si en realidad tu concepto de Dios no está limitando a Dios dentro de tu corazón. Déjame preguntarte si no crees que tu propio pensamiento en cuanto a Dios en realidad le limita. Porque mira, te voy a decir algo. Dios es superior a todo eso que te imaginas. Dios es más grande que lo que te puedas imaginar, que lo que puedas pensar, que lo que incluso puedas razonar en tu propia mente.
Deja que Dios sea Dios. No le puedes condicionar, no le puedes limitar, no puedes hacer de Él algo que tú puedas controlar. Dios no es manipulable. Fijaros que cuando Moisés preguntó a Dios, bueno, y cuando vaya a los hijos de Israel y les diga que me has enviado, ¿quién les digo que me ha enviado? Bueno, sabéis, muchos de vosotros sabéis la respuesta, ¿no? Dios le contestó, yo soy el que soy. Dios es inexpresable. A Dios le podemos entender hasta donde Él ha querido que le entendamos, hasta donde Él nos ha querido explicar de Él, pero más allá no podemos. No se trata de comprenderle, porque quizá tú estás aquí esta mañana y estás diciendo, bueno, pues vaya historia que está explicando este hombre aquí. Si no hay manera de entender a Dios, si Dios es algo que se escapa de todo nuestro pensamiento, ¿qué hago aquí? Pues mira, te voy a decir una cosa. Dios no pide que le comprendas. Es más, te voy a decir algo más. Yo estoy contento, muy contento, de no poder comprender completamente a Dios. Porque si yo pudiese comprender a Dios completamente, estaría hablando de un Dios que está limitado dentro de mi cerebro, dentro de mi conocimiento, dentro de mi pensamiento. Y Dios es más que eso. Dios es mucho más que eso. Dios está al alcance de todos, precisamente porque está por todas partes, porque lo ocupa todo, porque es grande, porque es majestuoso y porque es inexplicable. No se trata de comprenderlo, se trata de creerle y obedecerle. Se trata de darnos cuenta de que Él es el que nos ha liberado. Él es el que ha hecho la obra de sacarnos de la esclavitud, en aquel caso, sacarlos de Egipto, donde eran esclavos, y a nosotros nos ha liberado, pues a unos les habrá liberado de sus problemas personales, a otros de adicción. No estoy diciendo que Dios ha quitado los problemas de cada uno de nosotros. Aquel pueblo siguió viviendo en problemas, tuvo que atravesar un desierto, pero Dios estaba allí liberándolos y haciéndolos libres. A Dios no le conocemos por lo que podamos ver o imaginar. A Dios solo lo podemos ver a través de su palabra. Él nos ha dejado su palabra. Esta es la manifestación, esto es lo que nos explica Dios, porque aquí lo que nos explica es lo que Él ha querido que nosotros sepamos de Él. Pero voy a ir un poquito más allá. Si tienes necesidad de ver a Dios, puedes hacerlo. Aunque la palabra de Dios dice, a Dios nadie le vio jamás, añade una frase majestuosa. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y sabes quién es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre? Jesucristo. Si quieres ver a Dios, si quieres tener una imagen de Dios, mira a Jesucristo. Porque Él es el que nos refleja a Dios Padre. Él es el que nos enseña cómo es. De hecho, cuando el Señor estaba a punto de ser entregado y tuvo una reunión especial y emotiva con sus discípulos, hubo uno que le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él le contestó, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que el segundo mandamiento de Dios, lo que está diciendo a su pueblo es, no te esclavices de nuevo intentando limitar a Dios a lo que tú crees que es. Mira a Dios por lo que Él ha manifestado de sí mismo y por lo que su Hijo te ha dejado ver de Él. Te ha mostrado a un Dios misericordioso, del que hablábamos esta mañana en el tiempo de adoración, nos ha mostrado a un Dios de amor, nos ha mostrado a un Dios que se entrega, nos ha mostrado a un Dios justo y a un Dios que disciplina cuando es necesario. Todo esto nos lo ha mostrado Jesús. Esa es la imagen que Dios quiere que nos llegue de Él. No te harás imagen para adorarla, no solo física, sino no te hagas imagen en tu cabeza. En el día de reposo les dijo, mirad, el día de reposo se hizo a causa del hombre, no el hombre a causa del día de reposo. Es decir, Dios tuvo previsto que el hombre necesitaba descanso. Repito, el hombre y la mujer.
necesita descanso, necesita un día para restablecerse, para restaurarse, un día para agradecer a Dios que nos haya regalado este día. Y ahora viene la diferencia. Versículo 11 del capítulo 20 de Éxodo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si yo os preguntase ahora cuál es el motivo por el que el Señor instituyó el día de reposo, por los que hay este mandamiento, seguramente me diríais, es muy fácil, porque lo dice, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y al 7º día descansó. Vamos a Deuteronomio, capítulo 5. Ahora vamos, las palabras anteriores son las mismas prácticamente. El 7º día, versículo 14, el 7º día es reposo a Jehová tu Dios, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, etcétera, 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 ¿vale? Lo mismo que en Éxodo. Pero fijaros el versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Así que Dios tiene 2 objetivos. Por lo que vemos en el texto bíblico, Dios tiene 2 objetivos cuando nos manda que respetemos el día de reposo. Uno está implícito en lo que decíamos antes, ¿no? Necesitamos descanso. El descanso semanal es un regalo de Dios. Y Dios lo que dice es, mira, ¿sabes lo que tienes que hacer el día de reposo? ¿Sabes por qué quiero que ese día lo santifiques, lo apartes? Porque quiero que hagas como hizo Dios. Quiero que mires la obra de Dios. Quiero que contemples lo que Dios ha creado. Fijaros, Génesis es el primer libro de la Biblia, capítulo 2, los primeros versículos dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Pero si nos vamos un versículo antes, si nos vamos al último versículo del capítulo 1, dice: y vio Dios, y ahí está la clave, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Sabes por qué Dios quiere que respetemos, que guardemos y que santifiquemos el día de reposo? Para que contemplemos su obra. Para que contemplemos su obra, para que tengamos tiempo de pararnos a contemplar lo que Él ha hecho y nos demos cuenta de la maravilla que ha hecho. Y no me estoy refiriendo solo a la naturaleza, a los árboles, a los lagos, a los mares, a los animales. No me estoy refiriendo solo a esto, porque Dios aquí lo había creado todo. Y sabes, Dios te ha creado a ti y me ha creado a mí. Y tú y yo somos una creación magistral de Dios. Sí, con nuestros achaques, con nuestros dolores, con nuestras faltas, con nuestros defectos, con todo lo que tú quieras, pero somos una obra magistral de Dios, porque Dios ha puesto en nosotros su espíritu, porque Dios nos ha dado una conciencia de eternidad, porque Dios nos ha dado una inteligencia que nos hace contemplarle a Él, una idea de espiritualidad que nos hace estar ligados a Él, que nos hace pensar en ese más allá, que nos hace pensar en nuestra pequeñez. Así que estás aquí hoy y tienes todo este día para pensar en las cosas que Dios ha hecho, para mirarlas, para contemplarlas y para darte cuenta de que son buenas en gran manera. Y que si tú eres una obra perfecta de Dios, todo lo que Él hizo, lo hizo para que tú pudieses vivir en ese hábitat perfecto que Él había creado. Lamentablemente lo hemos deteriorado. Lamentablemente el ser humano
con sus actitudes ha destrozado lo que Dios había creado y vemos glaciares que desaparecen, que se rompen, que matan personas, vemos ríos que se desbordan, mares que se vuelven bravos, montañas que caen, pero Dios creó un hábitat perfecto para que el ser humano pudiese vivir. Dios quiere que contemples su obra, que la agradezcas, que te maravilles de ella y que dediques este día a agradecerle por lo que Él había hecho. Pero ¿recordáis Deuteronomio? Deuteronomio dice, acuérdate que fuiste esclavo y que yo te liberé. Así que Dios dice, necesitas descansar, necesitas parar el día de reposo, porque tienes que pensar cómo era tu vida cuando eras esclavo, porque tienes que pensar en lo que pasaba contigo, porque tienes que pensar que en Egipto estuviste esclavizado, oprimido, que no podías adorar a Dios. Las primeras cosas que Moisés le dijo a Faraón es, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. No podías adorar a Dios de una manera libre. Pero es que además no conocías muchas cosas de Dios, no tenían Biblia, no tenían escrituras, lo único que tenían hasta ese momento era lo que padres e hijos, padres iban transmitiendo a hijos y los hijos a sus hijos, y habían cosas que se estaban perdiendo, habían cosas que el pueblo ya no entendía, por eso Dios tuvo que manifestarse de esta manera tan clara. Yo soy el Dios poderoso que te sacó de Egipto, y en Egipto eras esclavo, y necesitas reconocer tu libertad. Necesitas pararte un día para entender que eras esclavo y que ahora eres libre, y que por lo tanto necesitas tomarte el tiempo para reponer tus fuerzas. Luego hablaremos un poquito de cómo aplicamos esto a nuestra vida. Pero hay una tercera condición en este mandamiento, para mí importantísima. Perdonadme si estoy un par de minutos más. Hay una condición más, que a veces nos pasa desapercibida. Y eso sí que tiene que ver mucho con nosotros. Versículo 10. No hagas en él obra alguna. Escuchad bien. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Sabéis? Dios quiere que entendamos que el mandamiento de reposar, de descansar, de reponer fuerzas, de contemplar su obra, de darnos cuenta de que éramos esclavos y que ahora somos libres, es universal y afecta a todas las personas. Y claro, tú me dirás, y tienes razón, en lo que me vas a decir, tú me dirás, pero necesitamos policías que trabajen el domingo, necesitamos autobuseros que trabajen el domingo, necesitamos médicos que trabajen el domingo. Y yo te digo, sí, es verdad. Y hemos de entender el concepto real de este mandamiento. Lo que Dios está diciendo es, si está en tu mano, evita que alguien deba trabajar sin necesidad en el día de reposo. Y para mí este es un concepto profundísimo. Y tiene que ver con nuestra sociedad. Tiene que ver precisamente con lo que decíamos antes, ¿no? Con la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios que tenemos? Mirar, Dios nos pide que seamos conscientes de que Él separó un día para que tú y yo, para que tu hijo y mi hijo, para que tu siervo y mi siervo, para que tu extranjero y mi extranjero descansen. Sé que esto, en los tiempos que vivimos, es difícil de decir, incluso para mí, pero creo que es una reflexión que tenemos que hacer. ¿Vivimos nosotros de verdad de una manera que permite que el siervo, la sierva, el hijo, la hija, el extranjero, la extranjera pueda descansar en el día de reposo? Quizá no. Quizá de una manera inconsciente estamos participando en el incumplimiento de este mandamiento de Dios. Seguramente este es un tema profundísimo, para hablar largo y tendido, para debatir y para hablar muchísimo tiempo, pero solo quiero dejaros esta reflexión. Pensemos que Dios dijo
que este día, el día que Él ha separado, lo ha separado para que contemplemos su obra, para que nos maravillemos de ella, para que recordemos que éramos esclavos y que ahora somos libres, y para que hagamos todo lo posible para que quienes están a nuestro alrededor, nosotros y nuestros prójimos, puedan respetar el día de reposo. Acuérdate del día de reposo. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni el extranjero que vive dentro de tus puertas. Todos tenemos la necesidad y el mandamiento de Dios de contemplar su obra y de contemplar su salvación. Concluimos, se nos ha pasado muchísimo el tiempo, os pido disculpas, pero vamos a concluir. No sé si habéis podido tomar nota mental de todo lo que hemos dicho hasta este momento. Os propongo reflexionarlo, os propongo pensar en todo esto que hemos dicho y pensar en que debemos de ser conscientes de que estamos bombardeados por diosecillos, entre comillas lo pongo, por diosecillos que intentan ocupar el lugar de Dios y que a lo mejor no nos damos cuenta, pero estamos participando de dejarles entrada, de dejarles sitio en nuestra vida. Y cualquier sitio que ocupa un diosecillo, por pequeño que sea, está quitando espacio del que le corresponde a Dios. Debemos de identificar las imágenes que el mundo nos está transmitiendo de Dios. El Dios bonachón, el Dios justiciero, el Dios ajeno a todo lo que pasa. Pensemos en el Dios que nos revela su palabra, en el Dios que nos revela Jesucristo, y entendamos que no hay ninguna imagen humana, física, espiritual o material que pueda limitar a nuestro Dios, porque Él es más grande que todo lo que podamos imaginar. Santifica el nombre de Dios, santifica el nombre de Dios trabajando para que Él sea glorificado, para que Él sea santificado, para que de esta manera su nombre, por lo menos en nuestro ámbito de influencia, para que su nombre no sea tratado injustamente o no sea usado vanamente, como nos dice el texto. Y celebra el día de reposo, sí, celébralo, disfruta del día de reposo, disfrútalo recordando a Dios, recordando lo que Él hizo, recordando su obra, recordando que Él te ha hecho libre y recordando que tiene una visión universal de todo esto. No sé, no lo tenemos, ¿no? El de esto. Bueno, no te vuelvas a esclavizar. Esa era la frase que tenía que quedar aquí ahora en la pantalla. No te vuelvas a esclavizar. Que nada ni nadie te esclavice de nuevo. Recuerda que Dios pagó un alto precio por tu libertad. Dios pagó un alto precio para que su pueblo saliese de Egipto y le dio leyes para que no volviese a caer en esclavitud. No caigas en esclavitud de nuevo. Dios es único. Dios es santo. Conócele y adórale, porque esa es la conclusión de los mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas. Que Él nos bendiga. Amén.